Bien, vamos a comenzar con este tema 8, que básicamente habla de equilibrio químico, ¿sí? Eh, la palabra equilibrio en realidad no es nueva para ustedes. Nosotros ya hablamos de equilibrio. Cuando hablamos de estados de agregación de la materia, hablamos de equilibrios de cambio de fases, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, teníamos un sólido que pasaba a estado líquido, ¿sí? A ese proceso de fusión, nosotros habíamos visto que a escala molecular, ¿sí? O a nivel atómico, ¿sí? Había algunas moléculas, algunos átomos, algunos iones, ¿sí? Que al fundirse, digamos, había algunos que se fundían, otros que estaban en estado líquido, sí que condensaban otra vez en la fase sólida, y que el sistema alcanzaba el equilibrio cuando la velocidad del proceso de fusión igualaba la velocidad del proceso de condensación. O sea que básicamente, digamos, la cantidad de partículas que se estaban fundiendo por unidad de tiempo es exactamente la misma cantidad de partículas que se estaban condensando por unidad de tiempo. Ese era el concepto de lo que era un equilibrio físico. Lo mismo vimos cuando hablamos de solubilidad. Si teníamos una solución que estaba saturada o que estaba sobresaturada, que tenía presencia de sólido, entonces algunas partículas de ese sólido pasaban a la fase de solución y algunas partículas que estaban en solución pasaban a la fase sólida. Cuando la velocidad de esos dos procesos se igualaban, nosotros decíamos que estábamos en equilibrio. Todos esos procesos son dinámicos, ¿sí? O sea que si bien pareciera que no está pasando nada, porque la cantidad de sólido, por ejemplo, y la concentración de ese sólido disuelto en solución no cambia con el tiempo, en realidad, sí, en todo momento hay partículas que se están disolviendo y partículas que están en fase solución, que están pasando o incorporándose a la red sólida, ¿sí? Lo que nosotros nos vamos a encargar ahora es de ver el equilibrio químico. O sea, los anteriores, los que vimos en el tema 6 y en el tema 7, eran equilibrios físicos, ¿sí? Focalicémonos en lo que es una reacción química, ¿sí? Por ejemplo, una reacción química típica que nosotros hemos visto muchas veces, la reacción de hidrógeno con oxígeno para producir agua, ¿sí? Nosotros normalmente estábamos muy acostumbrados aquí, nosotros poníamos de este lado los reactivos, de este lado los productos, a la derecha los productos, y en el medio había una flecha, una única flecha unidireccional que arrancaba desde los reactivos y apuntaba hacia los productos. En realidad, ahora como vemos en esta ecuación, la forma correcta de escribir toda reacción química es con una doble flecha. Una flecha de ida y una flecha de vuelta. ¿Qué significa esa doble flecha? Significa que ese sistema está en equilibrio. O que la reacción química esa de la que estamos hablando es reversible. ¿Sí? ¿Qué significa que sea reversible? Bueno, en este caso, por ejemplo, que el hidrógeno puede reaccionar con el oxígeno para producir agua, y que el agua se puede descomponer para producir hidrógeno y oxígeno. O sea que se puede dar tanto la reacción de ida como la reacción de vuelta. ¿Sí? Eso es lo que significa que sea reversible. ¿Y cómo hace uno, en realidad en todo, o sea, siempre que tenga hidrógeno y oxígeno y agua presente, o sea que el sistema se encuentre en equilibrio, ¿sí? Los dos procesos van a estar ocurriendo, ¿sí? Eso es lo que significa, es el concepto de reversibilidad, que se puede producir la reacción de ida como la reacción de vuelta, y que se está produciendo en todo momento, ¿sí? Siempre que estén las tres especies presentes, el sistema esté en equilibrio, y que el sistema esté en equilibrio, ¿sí? Se está produciendo la reacción de ida y se está produciendo la reacción de vuelta. Eso es lo que es un sistema reversible. Estrictamente hablando, todas las reacciones químicas son reversibles. Lo que ocurre es que algunas son más reversibles que otras, y eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de este video. Eso que ustedes ven ahí, ¿sí? Es una foto aérea de la Ciudad de México, ¿sí? Famosa por la contaminación ambiental, ¿sí? Y de hecho se ve así, ¿sí? Cuando, si uno llega, por ejemplo, en avión a la Ciudad de México, lo que uno ve es, dependiendo obviamente la hora, pero si llega de día lo que ve es una cosa parecida a esta. Pasa lo mismo si uno llega a Santiago de Chile, por ejemplo, que son
ciudades que están bastante contaminadas y debe pasar en muchas otras ciudades. Pero en estas dos ciudades en particular, yo he tenido la experiencia por verlo, digamos. ¿A qué se debe este como manto rojizo que uno ve sobre estas ciudades que tienen mucha contaminación ambiental? Básicamente, no es lo único, pero es en realidad lo que le da la coloración y lo que le da ese aspecto, son estos equilibrios que nosotros tenemos arriba. Cuando un motor de combustión está funcionando, digamos, dentro del motor a altas temperaturas, el oxígeno reacciona con el nitrógeno para producir monóxido de nitrógeno gaseoso. Ese monóxido de nitrógeno gaseoso, ¿sí?, es despedido por el escape de los autos, ¿sí?, y en la atmósfera reacciona con más oxígeno para producir dióxido de nitrógeno. Ese dióxido de nitrógeno, ¿sí?, tiene un color amarronado rojizo, que es el que le da la coloración y ese aspecto al smog, ¿sí?, que es esa nube de contaminación que se ubica por encima de las ciudades, sobre todo en estas ciudades en donde realmente los vientos no permiten que su atmósfera se limpie fácilmente. Entonces, realmente estas reacciones que están en equilibrio son muy importantes para ese tipo de sistemas, ¿sí? En general son importantes en todos los procesos químicos, pero por ejemplo en este caso, que es un problema de contaminación, es realmente muy importante. O sea que cualquier geólogo que se dedique a estudiar la atmósfera, digamos, este tipo de reacciones y procesos los van a ver muy seguido. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos cálculos de estequiometría? ¿Nosotros qué suponíamos? Que teníamos reactivos que producían productos y esos reactivos nosotros asumíamos que producían, o sea, que producían productos en un 100%. O sea, si la relación estequiométrica era 1 a 1, si yo ponía un molde A y un molde B y eso daba C, si yo ponía un molde A, un molde B y eso me daba un molde C, yo sabía que iba a obtener luego al final de la reacción un molde C. Sin embargo, si nosotros vamos a la realidad, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que rara vez una reacción ocurre, ¿sí?, de acuerdo a lo que la estequiometría dice. O sea, si un molde A reacciona con un molde B para dar un molde C, si yo pongo un molde A o un molde B, rara vez voy a obtener un molde C. En realidad obtengo menos. Y me va a quedar algo de A y de B, siempre. ¿Sí? Por más esfuerzo que haga, por más tiempo que espere, ¿sí? Eso puede ocurrir por muchas razones. Una de las razones es porque se alcanza el equilibrio antes de que la reacción transcurra en un 100%, ¿sí? Vamos a ver cómo es que eso funciona, ¿sí? Y vamos a tratar de entender cómo es que ese proceso, ¿sí?, nos explica que nuestras reacciones en general nunca transcurren, ¿sí?, hasta obtener productos en un 100%, ¿sí? También vamos a ver de qué manera nosotros podemos cambiar factores externos, ¿sí?, para tratar de maximizar esa cantidad de producto que nosotros queremos obtener, ¿sí? O disminuirlo si se trata, por ejemplo, de una reacción que yo no quiero que ocurra, como la que les acabo de mostrar, ¿sí?, que produce polución. Uno trata de que ese equilibrio, digamos, no llegue nunca a producir productos, ¿sí? Entonces lo que uno hace es tratar de ir en contra de lo que la reacción nos está mostrando, ¿sí? Eso se puede lograr cambiando algunos factores externos, ¿sí? Y nosotros vamos a ver cuáles son esos factores que podemos cambiar, de qué manera cambiarlos para poder controlar, digamos, cómo desplazar el equilibrio en una reacción química. Lo que les decía entonces, un equilibrio químico, ¿sí?, de la misma manera que un equilibrio químico, que un equilibrio físico, implica procesos opuestos, que van en direcciones opuestas, ¿sí? En el caso del equilibrio químico son reacciones químicas, una que va en una dirección, la otra que va en la otra, en la dirección opuesta. Sí, en el caso de los equilibrios físicos, sí, por ejemplo, qué sé yo, la fusión y la condensación, ¿sí? O la solidificación, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Son dos procesos opuestos que ocurren a una misma velocidad, ¿sí? Nosotros no vamos a ver en este curso cinética química, porque no está incluida en el plan de
de estudio, o sea, en el plan de la asignatura, en el programa. Pero sí les adelanto y les digo que en realidad la velocidad de una reacción química, ¿sí?, que mide, ¿sí?, el tiempo que que ha involucrado en pasar de reactivos a productos o en pasar de reactivos hasta el estado de equilibrio, ¿sí?, es proporcional a la concentración molar de los reactivos, ¿sí? O sea, la velocidad es directamente, o sea, no es directamente proporcional, es proporcional, ¿sí? Porque puede haber otro factor allí. Pero es proporcional en principio a la concentración molar de los reactivos. O sea, mientras mayor cantidad de reactivo, más rápida va a ser la reacción, ¿sí? Eso sería más o menos conceptualmente así, en grueso, lo que les estoy tratando de decir. Supongamos que tenemos la reacción esta, tenemos A más B que da C, que está en equilibrio, por lo tanto, en todo momento A más B puede dar C y en todo momento C puede descomponerse para dar A y B. Supónganse que inicialmente yo tengo nada más que A y B, ¿sí? Fíjense que lo que yo he dibujado acá en este gráfico es velocidad versus tiempo de reacción. O sea, aquí comienza la reacción en donde hay dos reacciones posibles, la reacción de ida y la reacción de vuelta. La reacción en donde A más B da C y la reacción donde C da A más B, ¿sí? O sea, esta reacción y la reacción de vuelta, ¿sí? Al principio, como yo únicamente tengo A y B y nada de C, ¿sí?, la velocidad de la reacción de vuelta es cero, ¿sí? Porque si no hay C, dijimos que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de esa especie, del reactivo, ¿sí? En ese caso, si no hay C, la reacción de vuelta no puede transcurrir, obviamente porque no hay quien se descomponga, ¿sí? Entonces, al principio la velocidad de vuelta es cero y la velocidad de la reacción de ida es máxima. ¿Por qué es máxima? Porque a medida que empieza a transcurrir esta reacción, la concentración de A y B va disminuyendo y la concentración de C empieza a aumentar. A medida que disminuye la concentración de A y B, la velocidad de la reacción de ida tiene que ir disminuyendo porque la velocidad, recuerden, es directamente de la reacción de ida, es directamente proporcional a las concentraciones de A y B. Si las concentraciones de A y B disminuyen, la velocidad de la reacción de A más B que da C también tiene que disminuir. Entonces, lo que vamos a ver es que la velocidad de la reacción de ida empieza a disminuir. Pero a medida que se empieza a aumentar la concentración de C, empieza a aumentar la velocidad de la reacción de vuelta. Llega un momento en el que esas dos velocidades se igualan, ¿sí? Esta llega a un punto, esta otra va subiendo, llega a un punto, ¿sí?, en la cual esas dos velocidades se igualan. Bueno, cuando estas dos velocidades de la reacción de producción de C y la de descomposición de C se igualan, se dice que el sistema alcanzó el equilibrio, ¿sí? Fíjense, y ahí lo que nosotros vamos a ver es que el sistema es como si estuviese estacionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque las concentraciones de A, B y C ya no van a cambiar con el tiempo, ¿sí? Durante todo este proceso, desde acá, desde el principio, hasta que logramos el equilibrio, las concentraciones A y B fueron disminuyendo y la concentración de C fue aumentando. Pero eso se produce hasta que las velocidades se igualan. Una vez que las velocidades se igualan, como a la velocidad que se produce C también se descompone, la concentración de C no cambia. Pasa lo mismo con A y con B. Entonces las concentraciones, ¿sí?, a partir de este tiempo para adelante, de A, B y C ya no cambian. Ahora fíjense que las concentraciones no cambian, pero las dos reacciones están ocurriendo. ¿Se entiende? Siguen ocurriendo, lo que ocurren es que ocurren a la misma velocidad y por lo tanto, digamos, sus concentraciones no cambian. ¿Estamos? Muy importante. Las concentraciones no cambian, pero la reacción sigue transcurriendo. Lo que pasa es que transcurre a la misma velocidad de ida que a la velocidad de la reacción de vuelta, ¿sí? O sea, la velocidad de producción de C igual a la velocidad de descomposición de C. Entonces, si uno mirara la concentración de C, a partir del momento en el que alcanzó el equilibrio, ya no va a cambiar.
Veámoslo en un ejemplo que visualmente uno puede observar. ¿Sí? Tenemos este equilibrio lo vamos a ver mucho en este video. ¿Sí? Tenemos el tetróxido de dinitrógeno que está en equilibrio con el dióxido de nitrógeno. Fíjense en que un mol de tetróxido se descompone para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso. ¿Cuáles son las características que tienen estos dos gases? Este gas es incoloro, mientras que este gas, ¿sí? Que es el del smog, es rojo amarronado. ¿Sí? Entonces, fíjense, supónganse que nosotros tenemos tetróxido de dinitrógeno gaseoso, sólido adentro de esta ampolla. ¿Sí? Esta es una ampolla de vidrio que está sellada. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos nitrógeno líquido, ¿sí? Con lo cual la temperatura es de menos 78.4 grados centígrados. A esa temperatura, digamos, el tetróxido de dinitrógeno está sólido. Si nosotros le empezamos a elevar la temperatura, cuando llegamos a menos 9.3, ¿sí? De ahí para arriba, ¿sí? Se empieza a fundir el sólido del tetróxido de nitrógeno y pasa a líquido, ¿sí? Y el líquido empieza a producir gas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, fíjense, ahí abajo va a estar el tetróxido de nitrógeno fundido en equilibrio con algo de tetróxido de nitrógeno en fase gaseosa. Y cuando el tetróxido de nitrógeno empieza a estar en fase gaseosa, automáticamente empieza a descomponerse en dióxido de nitrógeno. Entonces, fíjense que lo que yo tengo aquí es una mezcla. Voy a tener tetróxido de nitrógeno líquido, tetróxido de nitrógeno gaseoso, que yo lo voy a ver, no lo veo como gas porque es incoloro, y algo de dióxido de nitrógeno en estado gaseoso, que es lo que le da el color ese amarronado amarillento que tiene ese gas que nosotros tenemos ahí adentro. Si nosotros seguimos subiendo la temperatura, en realidad ¿sí? Vamos a pasar al estado gaseoso a todo el tetróxido de nitrógeno, y entonces lo único que me van a quedar es en equilibrio, ¿sí? Estas dos especies gaseosas, el tetróxido de nitrógeno gaseoso y el dióxido de nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Fíjense que en este caso la intensidad es más grande que en este caso, significa que la concentración del dióxido de nitrógeno en este caso es más alta que en este caso. ¿Sí? Bien. En todo momento entonces está ocurriendo estas dos reacciones. ¿Qué pasa si yo ahora empiezo a enfriar? Si yo empiezo a enfriar, lo que va a ocurrir es, supónganse que yo estoy a 20 grados centígrados, estoy en esta situación, el sistema está en equilibrio, lo llevo a, digamos, 9 grados centígrados. Lo que va a empezar es que se va a empezar a decolorar, ¿sí? Y eso ocurre porque estas dos reacciones están ocurriendo en todo momento. Entonces yo puedo llevar al sistema, ¿sí? De un lado al otro, o sea, de reactivos a productos o de productos a reactivos, simplemente controlando algunos factores externos, como en este caso es la temperatura. ¿Sí? Si a medida que yo vaya enfriando, lo que hago es a este gas lo paso a líquido, entonces la concentración de tetróxido de nitrógeno gaseoso disminuye y por lo tanto también va a disminuir la concentración de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Básicamente lo importante acá es darse cuenta que en todo momento, y algo que es muy importante, y se los voy a recalcar muchas veces, en todo momento, a pesar de que yo visualmente no vea ningún cambio en la reacción, ambas reacciones, la de ida y la de vuelta, están ocurriendo. ¿Sí? Veámoslo más a nivel molecular, eso que yo les acabo de mostrar recién. Al principio tenía tetróxido de nitrógeno sólido, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí yo tengo un gráfico de concentración en función de tiempo y un gráfico de velocidad en función del tiempo, en donde la línea marrón sería el dióxido de nitrógeno y la azul el tetróxido de nitrógeno. Únicamente aquí tengo tetróxido de nitrógeno, no tengo nada de dióxido de nitrógeno porque no tengo nada de tetróxido de nitrógeno gaseoso. Y mientras yo no tenga nada de tetróxido de nitrógeno gaseoso, no puedo tener nada de dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque para producirse el dióxido de nitrógeno, yo tengo que tener tetróxido de dinitrógeno gaseoso. Una vez que yo obtengo tetróxido de nitrógeno gaseoso, ¿sí? Elevando la temperatura,
yo empieza a producirse ese equilibrio del tetróxido de nitrógeno gaseoso, empieza a producir dióxido de nitrógeno gaseoso. Entonces empieza a transcurrir empieza a evolucionar ese equilibrio. La concentración de tetróxido de nitrógeno gaseoso empieza a disminuir y la de dióxido de nitrógeno empieza a aumentar. Eso es lo que uno ve aquí. La concentración de dióxido de nitrógeno empieza a aumentar y la de tetróxido de nitrógeno empieza a disminuir. Fíjense que a medida que disminuye la concentración de tetróxido de nitrógeno gaseoso, ¿sí?, también disminuye su velocidad de reacción, de esa reacción. Y a medida que aumenta la concentración de dióxido de nitrógeno, aumenta la velocidad de descomposición del dióxido de nitrógeno, de producción del dióxido de nitrógeno a tetróxido de nitrógeno empieza a aumentar, ¿sí? Finalmente, ¿sí?, se alcanza el equilibrio. Fíjense que aquí las dos velocidades todavía no son iguales, por lo tanto no han llegado al equilibrio, pero aquí ya las velocidades son iguales, ¿sí? Llega un momento, recuerden, fíjense que el tiempo, acá era el tiempo cero, hay un tiempo intermedio antes de alcanzar el equilibrio, y aquí es cuando pasó suficiente tiempo para que esas dos velocidades de reacción se igualen, ¿sí? Todo esto es siempre un experimento a una misma temperatura, ¿sí? Yo tenía el tetróxido de nitrógeno sólido, lo llevé, digamos, a 20 grados centígrados, y ahí empieza a evolucionar este equilibrio. ¿Estamos? Una vez que llegó aquí al equilibrio, fíjense, las concentraciones del tetróxido de nitrógeno ya no cambian. Las velocidades de la reacción de ida y de la reacción de vuelta están siempre igualadas a lo largo del tiempo, ¿sí? Aquí están estas dos cosas, digamos, más grandes, pero básicamente es lo que les estaba contando. Esta era la concentración del dióxido de nitrógeno, ¿sí?, que una vez que alcanza el equilibrio ya no cambia. Este era el tetróxido de nitrógeno, que una vez que alcanza el equilibrio ya no cambia, ¿sí? De la misma manera, a medida que va disminuyendo la concentración de tetróxido de nitrógeno, la velocidad de la reacción de ida, esta la de tetróxido de nitrógeno, que da dióxido de nitrógeno, también va disminuyendo, y a medida que aumenta la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿sí?, la velocidad de la reacción de vuelta, la de producción de tetróxido de nitrógeno, dos moléculas de esta, de hecho, producen una molécula de esto, esta reacción de vuelta, digamos, empieza a aumentar la velocidad, hasta que se iguale, ¿sí? Entonces, a partir de este tiempo, el sistema alcanzó el equilibrio, de este tiempo que está marcado con esta línea de punto, que es exactamente el mismo tiempo que está acá. ¿Estamos? ¿Qué ocurre en el equilibrio? Bueno, en el equilibrio, cuando la reacción ya alcanzó el equilibrio, o sea, cuando las concentraciones estas ya no cambian, ¿sí?, no existe transferencia de energía ni de materia. ¿Qué significa eso? Que ya la cantidad de moles de A, B y C, en este caso, de tetróxido de nitrógeno y de dióxido de nitrógeno, el caso que acabamos de ver, ya no van a cambiar, ¿sí? No es que las reacciones, de nuevo, insisto, por enésima vez no estén ocurriendo, sino que ocurren a la misma velocidad, la de ida que la de vuelta, entonces las concentraciones no cambian. Y para yo pasar de reactivos a productos, siempre vimos que hay una energía involucrada, pero esa energía es exactamente la misma que para pasar de productos a reactivos, solamente que con el signo opuesto. O sea que si la velocidad de reacción de ida igual a la velocidad de reacción de vuelta, supongamos que la reacción consume energía para pasar de reactivo a producto, cuando pasa de productos a reactivos, ¿sí?, libera energía. Entonces la velocidad a la que está consumiendo energía es exactamente la misma a la que está produciendo energía. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista energético, tampoco vemos que haya ningún cambio. ¿Sí? Cuando el proceso ya alcanzó el equilibrio, cuando la reacción alcanzó el equilibrio, yo no veo ni que se esté consumiendo energía, ni que se esté produciendo energía, independientemente si la reacción es endotérmica o exotérmica. Que de nuevo, no significa que las dos reacciones no estén ocurriendo, sino que ocurren a la misma velocidad. Cualquier propiedad medible, como por ejemplo el color, en la reacción que vimos recién del tetróxido de nitrógeno, que es proporcional a la concentración de dióxido de nitrógeno, la densidad, cualquier propiedad que nosotros querramos medir, la concentración de cualquiera de los productos, cualquiera de los reactivos, ¿sí?, no va a cambiar a lo largo del tiempo si el sistema está en equilibrio, ¿sí? Que de nuevo eso ocurre porque la velocidad de la reacción de ida igual a la velocidad de la reacción de vuelta, y no es porque la reacción no esté viva, por llamarle de alguna manera, o activa en todo momento.
En todo momento se está produciendo la reacción de ida y la reacción de vuelta, solo que lo hacen a la misma velocidad cuando están en equilibrio. Antes de llegar al equilibrio, sí, las velocidades de esa reacción de ida y de la reacción de vuelta eran diferentes, ¿sí? Pero siempre evolucionan, la de los reactivos disminuye, y la de los productos aumenta, si únicamente yo puse reactivos al principio, hasta que esas dos velocidades se igualan. Una vez que se igualan, ya no cambian, ¿sí? Si yo no cambio ninguna de las condiciones de reacción. Veamos, para el equilibrio que vimos recién, es el del tetróxido de dinitrógeno, que da 2 moles de dióxido de nitrógeno, ambos gases. Veamos distintas condiciones. Fíjense que se hicieron 5 experimentos diferentes, ¿sí? En el primer experimento se agregó 0,05 moles del tetróxido de dinitrógeno y nada del dióxido de nitrógeno. Todo esto se hizo a una determinada temperatura, ¿sí? Los 5 experimentos a la misma temperatura. Se espera que se alcance el equilibrio, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuándo alcanzó el equilibrio? Fácil. Cuando las concentraciones ya no cambian, que es un sistema que es coloreado, y que la concentración del color marrón depende de la intensidad del color marrón depende de la concentración del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Yo podría estar midiendo, por ejemplo, espectrofotométricamente, cuál es el color que tiene esa mezcla de reacción, y cuando el color ya no cambia, significa que yo alcancé el equilibrio. Bueno, cuando yo alcanzo el equilibrio, se miden las concentraciones de las dos especies que están en la reacción, y se encuentra que la de tetróxido de nitrógeno es 0,0417 y la de dióxido de nitrógeno es 0,0165. Si uno calcula el cociente, fíjense el cociente como está escrito como la concentración de dióxido de nitrógeno, que es el producto elevado al cuadrado, que es el coeficiente estequiométrico, dividido la concentración molar del tetróxido de nitrógeno elevado a la 1, porque es el coeficiente estequiométrico, en este caso vale 1. Si yo hago ese cociente, ese número me da 6,54 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Dividir este número elevado al cuadrado, dividido este número, ¿sí? Da ese número. Si ahora yo cambio las condiciones iniciales, ¿sí? En el experimento 1 únicamente había puesto tetróxido de nitrógeno. En el experimento 2 vamos a agregar el doble de concentración, ¿sí? Que yo había puesto de tetróxido, o sea, 0,1 no molar del dióxido de nitrógeno, y vamos a dejar que tetróxido de nitrógeno no haya nada. O sea, en el experimento 1 únicamente había tetróxido de nitrógeno, en el experimento 2 hay 2 veces la concentración que yo había puesto de tetróxido, pero únicamente de dióxido, ¿sí? Y nada de tetróxido. Dejo que se alcance el equilibrio, ¿sí? Mido las concentraciones en el equilibrio y encuentro que son exactamente las mismas. Obviamente la constante esa que yo voy a calcular, el cociente ese que voy a calcular, va a dar el mismo número, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de esto? Fíjense que yo acá puse 0,05 y acá puse 0,1. 0,1 es el doble de 0,05. Y por cada una molécula de estas yo estoy produciendo 2 de estas. O sea que estas son cantidades estequiométricas, relaciones estequiométricas. Veamos en un experimento 3, vamos a aumentar la concentración del tetróxido de nitrógeno en un 50%, ¿sí? O sea, al 0,05 le agregamos 0,025, eso me da los 0,075, nada de esto. Dejo que se alcance el equilibrio, obviamente el equilibrio se va a alcanzar en valores de concentraciones diferentes, pero cuando yo calculo ese cociente, me da un número que es bastante parecido, 6,56, en lugar de los 6,54 que me había dado antes, por 10 a la menos 3. Si ahora hago lo mismo, pongo la misma concentración, pero de el dióxido de nitrógeno y nada del tetróxido, espero que se alcance el equilibrio. Fíjense que las concentraciones son completamente diferentes, ¿sí? Pero el valor que obtengo del cociente es exactamente el mismo que los anteriores. Si pongo otros valores, ¿sí? Fíjense que pongo, esto no son cantidades estequiométricas, esto tampoco lo eran, esta era la misma cantidad que esta, de hecho. Pero pongo los dos reactivos, ¿sí? En concentraciones X, las dos especies que intervienen en la reacción, el reactivo y el producto, pongo ambos inicialmente.
Cuando se alcanza el equilibrio se obtienen otros dos valores que difieren de los anteriores, pero que cuando yo calculo el cociente me da exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Esto qué nos está diciendo? Que independientemente de cuáles sean las concentraciones iniciales de reactivos y de productos, ¿sí? Este cociente siempre me da lo mismo. ¿Y ese cociente cómo yo lo definí? Bueno, lo definí como la concentración molar del producto elevado al coeficiente estequiométrico dividido la concentración molar del reactivo elevado al coeficiente estequiométrico. De eso se dieron cuenta estos dos químicos noruegos, ¿sí? En 1864, ¿sí? Hicieron estas medidas no únicamente para esta reacción, sino para muchas reacciones, y siempre encontraron que eso se cumplía. Lo que nosotros acabamos de ver se cumplía siempre, ¿sí? Que independientemente de cuáles fueran las concentraciones iniciales, la relación de las concentraciones en el equilibrio definidas, ¿sí? Como la concentración molar de los productos, ¿sí? O la productoria de la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la productoria de las concentraciones molares de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, siempre, si yo no cambiaba la temperatura, daba el mismo valor. Siempre daba el mismo valor. O sea, que lo que observaron es que para una reacción cualquiera de esta forma, ¿sí? A moles de A que reaccionan con B moles de B para dar C moles de C más D moles de D. La constante esta K, definida como el producto de las concentraciones molares de los productos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividida las concentraciones molares, el producto de las concentraciones, fíjense que es el producto, ojo, presten mucha atención, no vayan a hacer suma, que es bastante habitual que lo hagan, es el producto de las concentraciones molares de los productos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Siempre es un mismo valor si yo no estoy cambiando la temperatura. Esta relación se conoce como la ley de acción de masas, que fue definido por estos dos químicos, ¿sí? A esto se le llama constante de equilibrio, a la K se la llama constante de equilibrio, ¿sí? Las concentraciones de todas las especies en equilibrio, ¿sí? Tienen que ser concentraciones en el equilibrio, o sea, cuando ya el sistema alcanzó el equilibrio, siempre se expresan como molaridad, ¿sí? O sea, si yo quiero calcular una constante de equilibrio, las concentraciones en el equilibrio yo las tengo que expresar en concentración molar. Los coeficientes estequiométricos son las potencias a las que se elevan cada una de las concentraciones esas que están en equilibrio de reactivos y de productos, ¿sí? Y esta constante, obviamente, tiene un único valor para una reacción química definida a una temperatura definida. O sea, para una determinada reacción química a una determinada temperatura, la K, la constante de equilibrio, definida a través de la ley de acción de masas, es constante. ¿Sí? Y se puede tabular, yo puedo encontrar una tabla donde estén las constantes de equilibrio para muchas reacciones en determinadas condiciones. ¿Estamos? O sea, la constante de equilibrio es un valor que es característico de cada reacción química en particular. ¿Estamos? Veamos ese caso, ¿sí? Tenemos otro equilibrio, para variar un poco, para que ver que realmente se cumple esto independientemente de cuál sea la reacción química que nosotros estemos tomando. Esto es otra reacción química, es dióxido de azufre que reacciona con oxígeno para producir trióxido de azufre, ¿sí? Esta reacción está en equilibrio, ¿sí? Entonces yo puedo definir la constante de equilibrio, fíjense, la constante de equilibrio va a ser la concentración molar del trióxido de azufre elevada al cuadrado, dividido, ¿sí? El producto de las concentraciones molares de dióxido de azufre elevado al cuadrado por la concentración molar de oxígeno elevado a la 1, porque el coeficiente estequiométrico del oxígeno, en este caso, vale 1. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, supónganse que tenemos dos situaciones, ¿sí? En la primera situación, fíjense que únicamente yo coloco cantidades iniciales de reactivo, ¿sí? En donde fíjense que la concentración del dióxido de azufre es el doble que la de oxígeno, más o menos. La de oxígeno es esta,
la del dióxido de azufre es el doble. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como únicamente tengo reactivos al principio, obviamente la concentración del dióxido de azufre y del oxígeno van a empezar a disminuir y la del trióxido de azufre va a empezar a aumentar. ¿Sí? En todo momento, ni bien aparece el trióxido de azufre, empieza a transcurrir la reacción de vuelta, que es la descomposición del trióxido de azufre en dióxido de azufre y oxígeno, ¿sí? Hasta que la velocidad de la reacción de ida y la velocidad de la reacción de vuelta se igualan y las concentraciones ya no cambian, ¿sí? Entonces se obtienen esta relación de concentraciones, ¿sí? En el equilibrio. Para la misma temperatura, digamos, yo ahora lo que hago es hacer otro experimento en donde lo que pongo únicamente es el trióxido de azufre. No pongo nada de lo que eran los reactivos, solamente pongo producto. Entonces, fíjense, tengo una determinada concentración de trióxido de azufre, nada de dióxido, nada de oxígeno, y empieza a transcurrir la reacción. ¿Sí? La concentración de trióxido de azufre, obviamente, la única reacción posible al principio es la reacción de vuelta. Cuando yo tengo algo de esto, empecé a formar algo de esto, ahora empieza a funcionar la reacción de vuelta. Obviamente, al principio la velocidad de esta reacción es mucho más grande que la velocidad de esta reacción. ¿Sí? Llega un momento en el que estas dos velocidades se igualan, alcanzo el equilibrio, y si ustedes prestan atención, las concentraciones finales, ¿sí? Son exactamente, o sea, la relación de las concentraciones finales son exactamente las mismas, ¿sí? Con lo cual, esta constante de equilibrio, ¿sí? No depende nuevamente de las condiciones iniciales de la reacción. Depende únicamente de qué reacción química yo estoy hablando y de la temperatura, única y exclusivamente. Veamos una cosa que es importante, es cómo interpretar ese valor de K. ¿Sí? Recuerden que la constante de equilibrio está definida como productos dividido reactivos. ¿Sí? Entonces, un valor numérico de una K muy chiquito, o sea, un valor de K muy chiquito, ¿qué significa? Fíjense, tenemos productos divididos reactivos. Un valor de K muy chiquito significa que en el equilibrio, ¿sí? El denominador es un número grande y el numerador es un número chiquito. ¿Sí? Eso me da un número muy chiquito. ¿Estamos de acuerdo? Chiquito y algo muy grande en el denominador. En el denominador aparecen los reactivos y en el numerador aparecen los productos. Entonces, una constante de equilibrio muy chiquita significa que en el equilibrio prácticamente tengo una concentración muy alta de productos y una concentración, de reactivos y una concentración de productos realmente muy chiquita. ¿Sí? Estoy en esta situación. En el equilibrio, mayormente está, lo que voy a tener son reactivos y muy poco producto. ¿Sí? Si una constante chiquita, significa eso. Que cuando yo alcance el equilibrio, la mayor proporción de especies van a ser de reactivos y va a haber muy poco producto. Por el contrario, una constante de equilibrio muy grande. Fíjense en la muy chiquita, cuando yo digo muy chiquita, por ejemplo, más chica que d a la menos 3. ¿Sí? Eso es una constante de equilibrio chica. Una constante de equilibrio grande es una constante de equilibrio que sea más grande que d a la 3. ¿Sí? Que 1000. ¿Qué significa eso? Bueno, significa de nuevo, tenemos producto dividido reactivo. Si yo tengo un valor muy grande, significa que tengo un numerador muy grande, ¿sí? Y un denominador muy chiquito. ¿Sí? Eso me va a dar un valor muy grande. O sea, estoy en esta situación. En el equilibrio, prácticamente la mayor proporción de especies va a ser de productos y muy poco de reactivos. ¿Sí? Cuando la constante de equilibrio es muy chiquita, decimos que el equilibrio se establece cuando el equilibrio está muy desplazado hacia reactivos, ¿sí? Para valores de constante de equilibrio grande decimos que el equilibrio se establece cuando está muy desplazado, cuando el equilibrio está muy desplazado hacia productos, y cuando tiene valores que está entre d a la menos 3 y d a la 3, o sea que tiene valores intermedios de constante de equilibrio, va a ser porque voy a tener en el equilibrio, digamos, cantidades importantes tanto de reactivos como de productos, ¿sí? Entonces, el valor de la constante de equilibrio, en cierta medida, me está diciendo, ¿sí?, cómo van a ser las cantidades relativas de productos y de reactivos
que yo voy a tener en el equilibrio. Un valor de constante de equilibrio muy grande significa que voy a tener mucho producto. Un valor de constante de equilibrio muy chiquita significa que en el equilibrio voy a tener mucho reactivo. O sea que la reacción realmente llega al equilibrio cuando muy poco producto se ha transformado, muy poco reactivo se ha transformado en producto. Y algo intermedio es que, bueno, tengo cantidades apreciables de todas las especies que están allí. Estos son valores de constante de equilibrio para reacciones reales, ¿sí? Fíjense a distintas temperaturas, ¿sí? La que nosotros estamos, por ejemplo, la reacción de azufre con oxígeno para dar dióxido de azufre, es una reacción que tiene una constante de equilibrio de 10 a la 53, ¿sí? Esto es un número gigantesco. ¿Se acuerdan? 10 a la 23 era el número de Avogadro, era un número que nosotros demostramos, tuvimos mucho tiempo demostrando que era grande, inmensamente grande. Imagínense lo grande que es 10 a la 53. En el otro extremo puede haber reacciones que tengan tengan constante de equilibrio de 10 a la menos 13. Incluso vamos a ver constantes de equilibrio más chicas aún. ¿Sí? Vamos a ver en el próximo tema, que es el último tema de la asignatura, cuando veamos la constante de autoionización del agua, vamos a ver que tiene un valor de constante de equilibrio que aún es más chico que ese. ¿Sí? O sea que hay un amplio intervalo de valores para constantes de equilibrio. ¿Sí? Obviamente, esta que tiene un valor tan grande, en el equilibrio prácticamente todo va a ser dióxido de carbono y no va a quedar casi nada de azufre y oxígeno. Mientras que en este otro extremo, si una reacción que tiene una constante de equilibrio tan chica como 7,4 por 10 a la menos 13, ¿sí? Es para la reacción de la molécula de flúor para descomponerse en 2 átomos de flúor, significa que en el equilibrio, cuando haya alcanzado el equilibrio, prácticamente todo el flúor va a estar como flúor molecular, como flúor diatómico, y casi nada va a haber de flúor atómico, o sea, de átomos de flúor sin estar unidos. ¿Sí? En el medio, por ejemplo, esto que tiene una constante de equilibrio de alrededor de 2, ¿sí? Que es la reacción de intercambio entre hidrógeno y deuterio en las moléculas. Yo tengo una molécula de hidrógeno 2 y una molécula de deuterio 2. Básicamente la misma molécula, simplemente que la de deuterio 2 tiene, los dos hidrógenos son deuterios y no son protios, ¿sí? Entonces, lo que se sabe es que en realidad se intercambian esos hidrógenos, ¿sí? Para producir lo que sería una molécula de hidrógeno, pero en donde un hidrógeno es protio y el otro es deuterio. ¿Sí? Bueno, este equilibrio, digamos, cuando se alcanza el equilibrio, tanto hay cantidades apreciables tanto de esta molécula como de estas dos moléculas, de los isótopos puros o de los isótopos mezclados. ¿Sí? Son distintas situaciones. Bueno, vamos a parar aquí y esto lo vamos a ver en el próximo video.